muchas gracias por venir aquí hoy día de reflexión. Una cosa que no existe en ningún lugar, ¿no? La jornada de reflexión es una tontería de nuestro país, de lo que quiero compartir con vosotros, de esas desinencias de un país que no está a la altura de la confianza democrática. Entonces tenemos que tener un día para reflexionar, porque como que no tenemos la suficiente madurez como para que no sea así, ¿no? Hace unos días acabamos de inaugurar un monumento, un memorial pues a los luchadores internacionalistas en la Guerra Civil nuestra, y lo mancillaron prácticamente al día siguiente, ¿no? Yo creo que es muy espectacular, ¿no? que lo que en otros países es un referente de dignidad, de lo mejor del pasado histórico, aquella gente que se puede permitir el lujo de manchar, de intentar, mancillar un homenaje a aquellas personas que lo dieron todo por defender la democracia. Lo que vengo a contaros es que España ha sido... ¿Qué tal? Adelante. Adelante. No, por favor. Yo he dicho que tenemos que esperar, pero como él no quiere, él ha sido el que no quiere. Toda la culpa. Hay que destacar la culpa de nuestras relaciones para siempre. Así es. Coño, esta mañana excurso, vengo de dar 5 horas de clase a policías. Ha sido duro. No ha sido duro, ¿no? Porque, claro, había policías, guardias civiles, había un poco de todo, ¿no? Entonces uno de los policías además era una sindicalista entonces además como que la mujer quería tener buena onda, pero claro, los del 15M eran todos unos perros flautas que ocupaban casas, y era todo súper complicado de poder establecer ahí el diálogo, ¿no? Y las dificultades para entender algunas cosas, ¿no? Cómo se interioriza un discurso que ni siquiera es de ellos, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de eso. Os decía que lo que quiero contaros se resume en una afirmación muy terrible, ¿no? Y es que España, ahora ya ha cambiado un poco la cosa, pero durante la muerte de Franco, hasta prácticamente poco, donde ya también ha cambiado un poco el escenario de Europa, España era el único país donde tú podías ser demócrata sin necesidad de ser antifascista. Y eso es muy fuerte, ¿no? En el resto de Europa, para ser demócrata tenías que ser antifascista. En este país no. Tú podías ser un auténtico defensor del régimen franquista y su genocidio, ¿no? Que puede pasar por un perfecto demócrata. Y las mentiras de nuestra transición nos llevan a cosas que son terribles, ¿no? Como que un tipo que firmó sentencias de muerte en gobiernos franquistas, o un tipo que cuando tiraron a Julián Grimau por la ventana de la DGS, por cierto, esa DGS a la cual limpió de cualquier tipo de recuerdo de la dictadura uno que se decía socialista, como Joaquín Leguina, cuando tiraron a Julián Grimau por la ventana y luego lo ejecutaron, Fraga fue el tipo que dijo, dentro de unos días presentaré un dossier donde ustedes sabrán quién era este caballerete, ¿no? Es decir, justificando la ejecución extrajudicial de una persona cuyo delito era ser comunista. Este hecho de que España haya sido un país donde no hacía falta ser antifascista para ser demócrata, tiene las culpas repartidas, ¿no? Y a mí me gusta empezar por las culpas nuestras. Creo que el Partido Socialista es obvio, ¿no? Su responsabilidad por su juego en ese olvido. El Partido Socialista, cuando llega al gobierno en el 82, llega, luego si queréis podemos hablar un poquito de eso, llega disciplinado por ese golpe que triunfó, que no es un golpe que fracasó, sino es un golpe que triunfó en el 100% de sus propuestas, que fue el golpe del 23F, que hizo que el Partido Socialista, cuando se hace con el poder, pues haya prácticamente olvidado cualquier tipo de reivindicación. Antes del 23F ya se exhumaban fosas, es decir, que esos 140.000 españoles y españolas que son lo mejor del ADN de nuestra democracia, que están enterrados todavía en cunetas, ya empezaron a ser exhumados. Pero el 23F frenó de golpe esas exhumaciones y el Partido Socialista lo dio por bueno. Recordemos que la expresión garzonadas, para referirse a lo más sensato de Garzón, que también tiene sus lados oscuros, pero la parte más luminosa
de Garzón, que tiene que ver con la persecución de los genocidas, y en este caso también por querer perseguir la memoria democrática de nuestro país, arañando en la guerra civil, bueno, pues significó que al final Garzón ha salido de la Audiencia Nacional, y quien utilizó la expresión garzonadas fue Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno socialista. Ha sido Jueces para la Democracia, el grupo judicial que más contundente ha sido contra el juez Garzón, ¿no? Los propios que estaban dentro de su entorno han sido los más feroces, precisamente porque en su día también Garzón, con sus vehemencias de querer ser ministro, de no haber sido ministro, al final terminó enfrentándose con Jueces para la Democracia cuando empezó a tirar del hilo de los GAL, y hubo gente dentro de Jueces para la Democracia que no se lo permitió, porque Jueces para la Democracia son jueces, pero lo de para la democracia pues habría que discutirlo más despacio. Y dentro de la responsabilidad socialista yo no puedo dejar de reseñar una que me golpea profundamente, y es un tipo como Bono, que si en España no hubiera problemas de exceso de oferta laboral e hiciera falta que nacieran más niños, pues se crearía el Ministerio de Familia y él sería el ministro ideal. Bono fue el tipo que... Adelante, sin miedo. Bono fue el tipo que hace unos años, en nombre de algo que tenemos que desentrañar, invitó a un tipo de la División Azul, es decir, a un tipo que fue a luchar con Hitler, a matar rusos, a matar soviéticos, lo invitó a desfilar por la Castellana junto a un tipo de las Brigadas Internacionales. Es decir, que consumó esa idea de que todos eran iguales. Si que era igual la gente que vino aquí a luchar por defender la República en las Brigadas Internacionales, que un tipo que se alistó a la División Azul a matar comunistas, ¿no? El papel del Partido Socialista en esta confusión de permitir, ya digo, que en España se pudiera ser demócrata sin ser antifascista, también fue acompañada, desgraciadamente, por el papel del Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España, yo no dejo de recordar a una persona a la que siempre he querido mucho, como era Marcelino Camacho, decir, a raíz de la ley de amnistía, con esta ley hemos cerrado todas nuestras heridas. Y todavía teníamos a los 140.000, o los que sean, porque no sabemos, esa es la cifra mínima que barajamos, de ahí para arriba, que insisto, que están todavía muertos, enterrados en cunetas como si fueran perros. Y el Partido Comunista en ese momento dijo: hemos cerrado nuestras heridas, con una ley de amnistía que es verdad que hacía que salieran los nuestros, los demócratas, encarcelados por defender la democracia, por luchar contra el franquismo, pero que también exculpaba a todos los franquistas de sus tropelías. No hay que olvidar tampoco cómo el Partido Comunista abandonó al maquis, cómo hubo pues eso, un intencional olvido de eso que configuraba lo mejor de nuestra memoria, porque el Partido Comunista había asumido, por un lado, la idea de la reconciliación nacional, y por otro lado estaba intentando no parecer tan fiero como los 40 años de dictadura lo habían presentado. De la derecha, ¿qué decir?, ¿no? La derecha es obvio, basta que miremos cómo el actual ese diccionario que han hecho con todos nuestros impuestos había elogios constantes al franquismo, ¿no? O el uso que hacen de la bandera, ¿no? Una bandera que desgraciadamente hay algunos que todavía no podemos sentir como propia. Es decir, que salvo la noche que ganó la Roja, ¿no?, el Mundial, que parece que la bandera daba un poquito menos de vergüenza, pero la bandera roja y amarilla, algunos tenemos profundas dificultades, y por eso tampoco la derecha ha tenido muchos problemas en hacer la suya, ¿no? Porque la izquierda tiene profundas dificultades como para enarbolar como representante de nada nuestro la bandera que fue el símbolo por excelencia durante el franquismo. ¿Qué decir de la reciente negativa del gobierno de Elche a mantener los fondos de Miguel Hernández? Yo creo que ellos siempre tienen muy claro quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Han intentado en algunos momentos apropiarse de algunos que podían tener una lectura más ambigua, incluido Azaña, pero los que han sido claramente antifranquistas, la gente que se identificó con una lucha popular, pues tienen claro que no son de los suyos y van a hacer todo lo posible por negarlos.
Hay algo que tiene que ver con el 15M que a mí siempre me molestó profundamente, y es que tuviéramos que reclamar a un francés para que nos dijera que nos indignáramos, ¿no? Como si aquí no tuviéramos abuelitos que hubieran dado todo. De hecho, los tanques de Leclerc que tomaron París, pues los primeros que entraron fueron españoles que habían huido ya de la dictadura y que decidieron incorporarse a la resistencia, a la lucha contra los nazis. Resulta que al final, en Francia, esos españoles eran más reivindicados que en nuestro propio país, y al final la gente más joven, con esa ruptura de la continuidad histórica, tiene que venir un francés, y un francés que tampoco es que sea de los más concienciados, ¿no?, a decirnos que nos indignemos. Y como es un viejito que estuvo en la resistencia, hasta el punto de que, fijaos, los comienzos, una cosa que fue muy dolorosa, los comienzos del 15M pues hicieron retirar banderas republicanas, ¿no?, porque las banderas republicanas eran leídas como elementos políticos y nosotros somos apolíticos, ¿no? Una cosa muy fascinante también ha sido cómo ha crecido el 15M, ¿no?, en estos meses. Hoy el 15M está lleno de banderas republicanas y todos pudisteis ver cómo celebraban al viejito de Vallecas del Partido Comunista, si mal no recuerdo, bueno, que cantaba y decía, pues aquí estoy con vosotros, y de repente la gente dijo, ¿y estos viejitos dónde estaban, no? ¿Y estos viejitos dónde habían estado escondidos? El libro comienza y termina la transición contada a nuestros padres, que se subtitula Nocturno de la democracia española, porque yo creo que la música de nuestra democracia es un nocturno. Ojalá fuera un allegro vivace, ojalá fuera otro tipo de música, pero a día de hoy creo que solamente podemos interpretar su partitura con esos tonos de tristeza. Comienzo el libro indignado por mi parte por esa constante referencia que yo he escuchado tantas veces de abuelito, déjese de historietas, ¿no? Mira, yo me fui con Emilio Silva, que es el que hace el prólogo del libro. Emilio es el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Yo me fui hace 10 años con él a su pueblo, a Priaganza, al norte, a León, a buscar a su abuelo. ¿Qué tal? ¿Tienes aquí un sitio? Me fui con Emilio a buscar a su abuelo. Su abuelo era un republicano que tenía una pequeñita tienda y que una tarde se lo llevaron los falangistas y no apareció. Entonces Emilio, nunca su padre había querido hablar, y de repente nosotros como nietos dijimos, ¿dónde está mi abuelo?, ¿no? Entonces nos fuimos allí a buscarle, fuimos a un bar, fuimos a otro, al final, no, mira, pregunta a la prima, no sé qué, y yendo de puerta en puerta hay gente que no nos dice, no quiero hablar de eso. Bueno, y al final llegamos a un abuelo que estaba sentado en la puerta de su casa, nos sentamos y el hombre empezó a contarnos. Y a los 10 minutos salió su mujer gritando, no hables con nadie, no sabes quiénes son, nos va a volver a pasar algo. Estoy hablando del año 2000, ¿no? Es decir, el miedo, ¿no?, que habían metido a la gente, y cómo sinvergüenzas decían, abuelo, no cuente usted batallitas, ¿no? Una frase que yo he escuchado a uno de los ideólogos del PSOE, Adolfo Paramio, 1000 veces, abuelo, deje de contar batallitas, ¿no? Cuando en esas batallitas lo que estaba, insisto, es el ADN de nuestra posibilidad democrática. ¿Qué diferencia entre esos que decían, abuelo, deje de contar batallitas, o en Francia, que los primeros miércoles de cada mes suenan las sirenas antiaéreas para recordar los bombardeos de los nazis y recordar a la resistencia, o celebrar la toma de la Bastilla, ¿no?, en un país que nunca le hemos cortado la cabeza a ningún rey? Hubo uno que se decapitó solo, pero era esquiando. Entonces, en términos de representación política, pues cuando uno se autodecapita esquiando, creo que no tiene la misma fuerza que cuando lo guillotinas. Por eso no cuentan. Fijaos que hay un elemento de todo esto, y es que la izquierda española, o el pensamiento crítico, tiene dificultades para reconstruir su historia, cosa que en cambio la derecha no tiene. La derecha es capaz de reconstruir desde Don Pelaya hasta aquí sin ningún tipo de fisura. Es decir, claro, tienen tanta seguridad en que nunca se les ha interrumpido la historia, que el libro de cabecera de Aznar era España de Atapuerca al euro, ¿no? Claro, como si en el 350.000 a.C. ya existiera España, ¿no? Cuando el primer tipo que habla de España es Pepe Botella, es decir, es
el hermano de Napoleón, cuando llegan aquí en 1808. La Virgen del Pilar, que es como nuestra gran referencia patria, decía la Jota, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, sino de la tropa aragonesa, porque todavía la idea política de España pues no funcionaba. Y este ser también etéreo y levitoso que es Gregorio Peces Barba, hace un par de semanas cometió la osadía de decir delante de un nutrido público de abogados catalanes que qué rabia que la guerra de secesión no se hubiera solventado de otra manera, porque la conclusión sería que hoy Portugal sería española y Cataluña sería un país independiente, ¿no? Más allá de la inoportunidad de la frase, hay algo en ello que es cierto, y es que España es como es por una serie de azares. Este país se construyó por agregación durante la Reconquista, le entregabas a señores feudales territorios, y cuando luego le dijiste a esos señores feudales que tenían que unificarse, pues no encontraron razones. Y esa construcción por agregación de España pues existe hasta ahora. Es decir, ahí está el caso del Duque de Alba. Yo no sé si la que hay ahora es la misma de los reyes católicos, por edad, a veces lo parece, pero entonces todavía las heredades de los duques de Alba las sigue manteniendo, ¿no? esta señora. Y esta España que se construye por agregación con complicaciones, donde existen dificultades para después encontrar ese sentido común, donde el ferrocarril nos lo van a hacer potencias extranjeras que hacen que pasemos siempre por Alcázar de San Juan y no se terminase de integrar este país, pues hace que cuando se pierden Cuba y Filipinas y el mercado español pues deja de ser interesante para la burguesía catalana o la burguesía vasca, digan, yo no juego a España. Y un tipo como Sabino Arana de repente dice, yo prefiero mirar para Inglaterra, y la icurriña, si os dais cuenta, es la bandera inglesa con diferentes colores, ¿no? Lo que me parece relevante, insisto, es que así como la derecha puede decir que son descendientes de Don Pelayo, de los reyes católicos, los Austrias, la Contrarreforma, los carlistas, por supuesto Franco, y llegan hasta ahora, la izquierda española o el pensamiento crítico tiene dificultades para armar su historia. Tenemos muchas profundas dificultades porque a la muerte de Franco decidimos negar nuestra propia historia. Decidimos trazar ahí un velo negro, de manera que para no tener que hablar de Franco y tener que asumir a un rey, no hablamos tampoco del antifranquismo, no hablamos de la República, y al final hay como un gran vacío. Mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, es la responsable del relato oficial de la transición. Todos son de allí. Ramón Cotarelo, Rodolfo Paramio, Santos Juliá, Álvarez Junco, José María Maraval, Julián Santamaría, Víctor Pérez Díaz, todos los pensadores que sentaron las bases, tezanos, las bases teóricas del discurso mítico de la Inmaculada Transición, son todos profesores de mi facultad, y uno de ellos escribió un artículo que fue muy emblemático con el desvergonzado nombre de la transición, la invención de la tradición democrática en España. De repente no había existido Segunda República, y de repente la transición fue que nos inventamos la democracia. Le preguntaron a Ramón Carande, otro historiador de los perdedores, que resumiera la historia de España en 2 palabras, y dijo algo muy brillante, dijo: España, demasiados retrocesos. Donde de verdad que cada vez que en España parece que podíamos empezar a levantar cabeza, venía esa minoría brutal a frenar cualquier desarrollo. Yo estoy profundamente en contra de esa construcción de las 2 Españas. Creo que es una de las mentiras más enemigas del pensamiento crítico. Es verdad que en la literatura encuentra referentes, ¿no? Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las 2 Españas te ha de helar el corazón. ¿Cómo era la otra? Hay un español que empieza a vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. O el duelo a garrotazos de Goya, donde 2 tipos enterrados en la arena están condenados a golpearse hasta que se maten. O esa crónica de Larra, donde en la noche de difuntos se pasea por el cementerio y lee en una lápida: aquí yace media España víctima de la otra media. Uno tiene
el riesgo de pensar que es verdad que ha habido dos Españas enfrentadas, y no es verdad. Ha habido una España grande, no libre, una España numerosa, que ha intentado ir con el desarrollo de los tiempos, y luego ha habido una España pequeña en número, pero muy poderosa, económica, política, militarmente, que ha sido capaz de sojuzgar esos desarrollos, ¿no? Y el último ejemplo claramente es durante la guerra civil, donde hay un golpe de Estado, el golpe de Estado fracasa, y por eso empieza una guerra civil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil. Hay que dejar claro que la guerra empieza porque el golpe de Estado fracasa. Un golpe de Estado que empiezan los militares apoyados por banqueros, por la Iglesia. Una Iglesia, en el libro pongo muchos ejemplos, una Iglesia que se moviliza desde el 14 de abril del 31 por la noche, ya está movilizada para acabar con la República. Desde el primer momento ya está movilizada para acabar con la República. Y que por supuesto después se van a apoyar en Hitler y Mussolini para acabar. Fijaos que el problema de esta discontinuidad histórica de la izquierda es que a menudo tenemos dificultades para fundar nuestra rabia. ¿Dónde miras atrás? ¿Dónde de repente encuentras razones para justificar tu descontento si no tienes el ejemplo de tus mayores? Si no tienes el ejemplo de la gente que luchó durante el franquismo, que luchó durante la guerra, que luchó antes, porque han desaparecido del mapa, porque no tenemos que hablar de eso. Como si de repente es igual como cuando en México decide Fox borrar de la historia toda la etapa precolombina, ¿no? Y de repente la historia se la reinventa. Pues de alguna manera nosotros hay un punto cero donde tenemos que negar todo ese pasado, que no lo hace la derecha. Fijaos que Berlusconi siempre odió a los jueces a los que llamaba comunistas, ¿no? Y siempre Berlusconi tenía siempre detrás de la oreja la mosca de una sociedad civil densa, que no era lo suficientemente grande como para tumbarle, pero que siempre era lo suficientemente fuerte como para importunarle. Entonces, siempre ese 20% de sociedad civil densa, heredera del Partido Comunista, era la que siempre referenciaba a Berlusconi para decir todo lo que me pasa es mentira, son esos comunistas. En cambio, en España no podíamos mirar hacia atrás, salvo aquella vez que la Bordeta se cansó de que le estuvieran gritando mientras que hablaba, anda, Rojito, Rojito, le estaban insultando, y dijo, a la mierda, ¿no? Ustedes que han sido los dictadores de este país, ustedes que no nos han dejado hablar durante 40 años, vienen aquí a seguir insultándome. Ya explotó y dijo, a la mierda, ¿no? Bastante diferente a la postura de Felipe González, que decidió nombrar a Fraga jefe de la oposición. Una cosa que no tiene ningún tipo de sustento constitucional ni legal, sino que era una figura retórica para dotar a Fraga de un estatus parlamentario privilegiado para ir construyendo ese bipartidismo en el que hoy estamos. En el año 79, entre la derecha y la izquierda, o sea, entre el PSOE, para ser más claros, entre el PSOE y la UCD, no llegaban al 80%, hoy representan el 92%, es decir que ha habido un democraticidio en nuestro Parlamento que ha ido al final construyendo ese bipartidismo. Fijaos, ahora que os digo lo de Italia, claro, la diferencia, fijaos, en esa ruptura de la memoria histórica, o en esa alentar y alimentar la memoria histórica, hace que, pues ese cartel que veo allí, ¿no? Que los italianos tienen Novecento y nosotros tenemos la vaquilla, ¿no? Claro, es que es una diferencia. Una cosa es tener Novecento, que es el cartel ese que veis allí arriba en rojo, ¿no? Es decir, que tienes una reconstrucción en una película de lo que ha sido tu fascismo y lo que ha sido tu lucha contra el fascismo, y aquí tenemos que tener la jodida vaquilla, ¿no? Donde todo es muy divertido. Entonces, yo estoy tan cansado de que o el otro descerebrado del Alex de la Iglesia, la balada triste de trompeta, ¿no? Donde siempre la guerra civil española hay que manejarla en términos de comedieta, ¿no? ¿Y por qué? Y resulta que las películas serias sobre nuestra guerra civil las tienen que hacer extranjeros. Ken Loach haciendo Tierra y Libertad, o ¿cómo se llama este? Guillermo del Toro haciendo El laberinto del fauno, ¿no? Mientras que nosotros siempre tenemos la gracieta, ¿no? Vamos a interpretarla de una manera graciosa. Bueno, todo eso, ya digo, tiene que ver con ese relato de la transición. A veces a mí me sorprende, yo no creo en caracteres nacionales, no creo. Cuando yo estaba en Alemania, había un brasileño que me cargaba, que siempre decía, estos alemanes cómo son, no como nosotros, estos alemanes es que lo llevan en la sangre, que cómo son. Y yo así ya le dije, hazte una transfusión a ver si te mejoras, ¿no? Es decir, no, obviamente no está en la sangre ni en los genes, están en estructuras de articulación. Pero ya digo,
a veces me llama la atención de dónde saca este pueblo coraje para levantarse como a veces se levanta, ¿no? Digo, yo no creo en caracteres nacionales, pero uno mira lo que hizo pues, nuestros mayores, ¿no? En 1808 contra un imperio complicado, contra el de Napoleón, o cuando uno mira que en Alemania o en Francia el fascismo se impuso gratis, y aquí les costó una guerra de 3 años y exterminarlos, o ahora mira uno como de repente de la nada surge el 15M con todo lo que hay positivo ahí, y uno dice, coño, recuerdo un verso de Neruda, ¿no? Dice que de nuestra guerra civil Bolívar dijo, Neruda dijo que Bolívar resucita cada 100 años, ¿no? Y que había resucitado en la España republicana. Bien, fijaos, hay una cosa que a mí siempre me ha... Mira, el libro tiene 20 años de trabajo, ¿no? Aunque os parezca mentira. Yo voy a estudiar a Alemania, y cuando yo me voy a estudiar a Alemania, después de terminar la carrera, de repente veo que mi país no es el que me habían contado. Y en ese momento, ese discurso mítico de la transición, yo digo, yo hay cosas como que no veía, ¿no? Entonces yo recuerdo que regreso con un texto que se llamaba El segundo exilio de la intelectualidad española, intentando ver cómo los intelectuales españoles habían renunciado a esa continuidad histórica, ¿no? Entonces, cosas que después viví, o sea, cuando yo estoy este verano pasado en Altagracia, en Córdoba, en Argentina, y de repente veo la casa de Manuel de Falla a 1 kilómetro de la casa donde se crió el Che Guevara, y me cuentan los viejitos que los exiliados republicanos estuvieron muy implicados en la formación del Che Guevara, pues a mí me da mucha alegría. Por eso yo no lo sabía de mi país, me tengo que ir a enterar allí. Y tengo que recordar, lo había leído, pero yo no recordaba que Manuel de Falla, uno de nuestros músicos más importantes, está enterrado en Argentina porque no quiso regresar a España. Entonces todos esos elementos, ya digo, de nuestra memoria, totalmente hurtados. Cuando yo regreso y con un documento titulado El segundo exilio de la intelectualidad española, me dicen mis profesores, por ahí vas mal, chavalito, por ahí tú no vas a tener futuro en la academia, ¿no? Y me amenazan que si sigo por ahí, pues que no voy a poder hacer carrera universitaria, ¿no? Por mucho que haya estudiado en Alemania, tengo unas buenas notas y demás, ¿no? Porque ellos son los responsables de esa construcción mítica de la transición, y están cobrando, están dando conferencias, están articulando un discurso mítico que les produce tranquilidad y dividendos, ¿no? Las dos cosas. Claro, yo empiezo a pensar en estas cosas ya desde España y me encuentro con el Spain is different. Fraga, este ministro de gobiernos franquistas que firmó sentencias de muerte y que después va a ser uno de los ponentes de nuestra Constitución, qué vergüenza que un tipo que ha sido ministro de un gobierno fascista, que ha asesinado españoles bajo una dictadura, después pueda a nosotros redactarnos nuestra Constitución. Yo me muero de vergüenza con algunas cosas, ¿no? Entonces, Fraga, cuando era además ministro de Información y Turismo, puso en marcha un lema que era Spain is different, ¿no? Hay un chiste aquí en el libro. El libro no era broma, no era para que lo compréis, pero el libro he puesto muchos chistes de la época, ¿no? Que yo creo que son muy clarificadores, porque los ves ahora y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Dos tipos hablan y dicen, ¿y usted qué ideas políticas va a tener en el pasado? ¿No? Como que ya estaban ahí como y otro le dice, ¿no están ustedes preparados para la democracia? Y dice, ¿cómo lo saben? Y dice, pues porque hemos dedicado a ello nuestros máximos esfuerzos. Dice otro, el pueblo no está capacitado para decidir si está o no está capacitado para decidir si está capacitado o no. ¿Me explico? Bueno. Otro dice, no hay que precipitarse, aún no están preparados para elegirnos. Hay uno que estoy buscando, que no lo veo, le dice al pueblo, le dice uno, lo importante es que estemos de acuerdo, ya les mandaremos en qué. El que estoy buscando, hay muchos chistes de Gila. Para mí Gila es el pensador, uno de los pensadores. Gila es el roto de ahora, ¿no? Entonces aquí hay uno que me gusta mucho, que lo tengo en mi despacho, en la entrada, que es un cura del confesionario, y dice, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y dice, perdone padre, pero me parece que la cosa no es así, ¿no? Como, o sea, esa España católica y que encima dice lo que les da la gana y dicen, mire, sí puedo quererle, pero no es así. Este es uno de mis favoritos. Este se lo regalé yo una vez a Julián Guita y no le hizo ninguna gracia. Es un tipo dando un meeting y dice, o nosotros o el caos. Y dicen desde el público, el caos. Y dices, es igual, también somos nosotros. Ya encontré el que buscaba. Uno dice, pero hombre,
habernos dicho que la democracia era esto y habríamos venido mucho antes. Y el otro que decía es que España es diferente, ojo, ¿no? Ojo, España es diferente. Bueno, os iba a decir que Fraga puso en marcha el lema de España es diferente, que era un lema muy, muy canalla, ¿no? Yo que he tenido en los últimos años mucha vinculación con América Latina, me ha fastidiado mucho siempre cuando había europeos que iban a América Latina a disfrutar del caos latinoamericano, ¿no? Como que de repente ellos eran muy felices porque allí podían hacer lo que les daba la gana y que incluso conculcaban la ley, pagaban después a un policía y era todo gratis, podían circular como quisieran, ir en dirección contraria, permitirse lujos que aquí no se pueden permitir, y decían, qué estupendo es esto. Y yo pensaba, tú eres un sinvergüenza, ¿no? Porque claro, todo ese espacio que tú tienes de libertad es el espacio que implica la sumisión y la servidumbre de estos pueblos, ¿no? Entonces, ¿a qué vienes aquí? A ser el europeo rico que disfrutas de esta ausencia de normas. Y yo me acordaba mucho de nuestro país, ¿no? Me acordaba, fijaos que cuando un país tiene especialistas de fuera que son los que te explican, mal vas. Y en España siempre hemos tenido hispanistas que eran los que nos explicaban. De hecho, buena parte de los historiadores mejores son extranjeros. Como cuenta Eduard Said en un libro que se llama Orientalismo, es absolutamente claro que cuando te explican desde fuera, te colorizan desde fuera. O sea, si uno te explica cómo eres, la diplomacia de ese país que te está explicando cómo eres va a obtener ventajas de esa explicación. Y cuando venían a España estos hispanistas, incluso los simpáticos como Gerald Brennan, en el fondo venían aquí porque les parecíamos exóticos. Parecíamos exóticos, teníamos la siesta, que es una institución anticapitalista, entonces ellos no la tenían. El botijo, ¿no? Que decían, qué fresquita está este agua, y las procesiones, o sea, una serie de cuestiones que les parecían graciosas, pero que no eran sino señal de nuestro atraso, ¿no? Y por tanto, resulta que lo que para nosotros era una señal de lucha contra, por ejemplo, una iglesia que mantenía este país postrado en el antiguo régimen, a otros les hacía gracia, ¿no? Y venían simpáticos a nuestro país porque en sus países ya habían perdido ese tipo de cuestiones. No sabéis, cuando yo estudié en Alemania, la indignación que tuve, y claro, yo no soy tampoco tan mayor, ¿no? Pero recuerdo que fui a comprar música en Alemania y la música española estaba en un lugar que ponía música étnica. Claro, y de repente dices, cabrones, o sea que Paco Lucía es étnico y vosotros que sois globales, ¿no? Claro, de repente te das cuenta entonces cómo operan, porque la música de Mali o de Guinea o de México sigue estando en músicas del mundo, ¿no? Que es una forma ya medio simpática de decir que también son músicas étnicas, ¿no? Entonces está Britney Spears y los Rolling Stones y luego los demás que somos étnicos, ¿no? Bueno, a lo que iba. El lema de Fraga fue el Spain is different. Entonces el Spain is different lo que estaba diciendo era eso, ¿no? España es diferente. Entonces era un lema que a mí me chirriaba, ¿no? Porque yo era pequeñito. Cuando muere Franco, los sociólogos de mi facultad empiezan a plantear lo contrario: Spain is not different, ¿no? Empiezan a decir que España es igual que el resto de Europa. Y empieza todo un discurso de normalización, que somos igual que el resto de Europa. Fijaos que mi planteamiento a lo largo del libro es que Fraga miente, porque ese Spain is different, donde ellos ofertaban sol y ofertaban pues precios baratos, en el fondo lo que había detrás era lo que os decía, era un país atrasado por culpa de una iglesia católica, por culpa de una burguesía débil que siempre que tenía problemas con la clase obrera llamaba al ejército. Una de nuestras principales herencias a América Latina era esa, ¿no? Una burguesía española débil que cuando la clase obrera va organizándose no tiene la posibilidad de plantear un diálogo con esa clase obrera y llama al ejército para que le solvente los problemas, ¿no? Y ese comportamiento luego lo vamos a exportar, ese comportamiento de asonadas lo vamos a exportar a América Latina con tan infaustos resultados. Pero yo seguía pensando que España era diferente, pero yo tenía dificultades para saber en qué. Porque claro, veías a Berlusconi y decías, coño, Berlusconi es que es panota, ¿no? Berlusconi, dices, ese tío es panota. ¿Yo qué tengo? Nosotros teníamos a Jesús Gil, si os acordáis, ¿no? Pero al final la conclusión, que es uno de los elementos que desarrolla en el libro, es que España, claro que es diferente. Pero no es diferente en lo malo, que más o menos lo podemos compartir, sino que en España nos ha faltado lo bueno. Y lo bueno no es que nos haya faltado, y esto es una de las ideas centrales del libro, sino que lo bueno se ha ocultado. Os lo digo de otra manera, lo que cuento en el libro no es tanto el problema, la transición como problema, sino el relato de la transición como problema.
Es decir, que la transición tuvo cosas, claro, terribles, pero lo más terrible es el relato sobre la transición, donde al final nos van a vender que poco menos que estamos aquí gracias a la labor de Su Majestad el Rey Juan Carlos, ¿no? Fijaos que la diferencia de España con el resto de nuestro entorno, yo la establezco precisamente en lo que os contaba al principio, en lo que creo que ha sido lo más hermoso de Europa, que es precisamente lo que estamos perdiendo ahora. Si uno analiza la historia de Europa desde el 45, desde el final de la Segunda Guerra hasta ahora, vemos que lo más hermoso de nuestro patrimonio es el antifascismo. Es decir, el antifascismo es el que va a hacer que las constituciones europeas sean constituciones sociales. O sea, que nadie se engañe y piense que es la Constitución de Italia, de Alemania, de Francia, las leyes de desarrollo social de Inglaterra, son como son, era por la presión de una izquierda que ha derrotado al fascismo. En los periodos de entreguerras, en los años 30, 40, la derecha se ha hecho nazi prácticamente en toda Europa y ha sido derrotada. Y ha sido derrotada por el Ejército Rojo en sus diferentes expresiones. De los 50 millones al menos de muertos de la Segunda Guerra Mundial, la mitad los ponen los soviéticos. Y por eso le paran los pies a Hitler, ¿no? Entonces, claro, fijaos, ese antifascismo tan poderoso es el que va a preñar a las constituciones de posguerra. El artículo 9 español es un artículo revolucionario, es una copia del artículo idéntico de la Constitución italiana. El artículo 9 dice los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida la libertad y el pleno desarrollo de los españoles y españolas. Eso es revolucionario. ¿Y por qué existe ese artículo revolucionario? Que luego, claro, se queda en agua, en papel mojado. Pero ese artículo revolucionario es una copia de un artículo de la Constitución italiana marcada por el antifascismo que había derrotado a Mussolini y lo había colgado con las patas para arriba antes de que terminase la guerra. Al final, entonces, yo entiendo que lo que tiene Europa y no tenemos nosotros es precisamente esa memoria del antifascismo. Y que de repente esa memoria, que es lo que nos podría anticipar, imaginaos lo que sería el 15M si tuviéramos la referencia de un pueblo que se levantó en armas para defender la República. Otra cosa sería el 15M desde el comienzo. Desde el comienzo hubiera sido otra cosa. ¿Qué diferencias habría si en nuestro país celebrásemos, en vez de una fiesta, de una conquista de un territorio externo, somos de los pocos países, y no el único país del mundo, que su fiesta nacional es una efeméride que tiene lugar fuera del país? En vez de celebrar algo que nos pasara aquí, vamos a celebrar que ese genovés, lo digo para que a ver, ya no se metan con nosotros, no era español, era genovés, Cristóbal Colón. Pues pusimos ahí el dinerillo, pero no. O sea, celebramos una efeméride externa, ¿no? Ya digo, además lo celebramos con un desfile militar, ¿no? De un ejército que solamente ha ganado batallas contra nosotros, contra su pueblo, ¿no? Es como que chirría, ¿no? Totalmente esto. Por lo tanto, fijaos, hay una petición en todo el libro, por eso el Nocturno de la Democracia, de que recuperemos nuestra condición de antifascismo, ¿no? Porque es ahí donde podemos encontrar ese ADN. Y regreso al final del libro. El libro termina, esto es como en las películas cuando te cuentan el final, ¿no? El malo es en sospechosos habituales, fijaos, una cosa que me golpeó mucho. Acababa de morir Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real del Rey, un franquista duro, Mirad, dejadme que os lea una cosa para que veáis. He puesto un capítulo que lo he llamado con un nombre raro, se llama Palimpsesto cóncavo de la historia de España. Un palimpsesto es una tablilla que tú escribes, luego la borras y vuelves a escribir encima, ¿no? Entonces yo he escrito un palimpsesto, que es la historia de España, que se reescribe, y cóncavo porque yo creo que Valle Inclán y con Luces de Bohemia, y cuando se pasean por el Callejón del Gato con esos espejos cóncavos y convexos, creo que da un buen repaso de la historia de nuestro país. Bueno, y esto empieza con citas, es una historia de España con citas, solo con citas, que empieza con una que es del memorial de la Universidad de Cervera a Fernando VII, cuando Fernando VII, después de regresar, y ese viva en las caenas terrible, empieza a cerrar universidades, y la Universidad de Cervera le manda un memorial a Fernando VII diciendo: lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir.
que luego lo va a popularizar Ortega diciendo lejos de nosotros la funesta manía de pensar, ¿no? Esto somos una universidad, pero pensar nosotros no, tranquilo, ¿no? Tranquilo, que eso no va con nosotros, ¿no? Entonces, como, madre mía, entonces ahí pongo muchas citas de España, algunas, cuando las leáis, estupendas, ¿no? O sea, desde el Franco a usted como yo no se ve tan política, ¿no? Yo qué sé, Arias Navarro en el 75, o hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen, ¿no? El hazaña que dice paz, piedad y perdón, o el tipo de Llano que dice, un tipo que tiene calles todavía en este país diciendo, nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre, de paso también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido a hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. Este tipo tiene todavía calles con su nombre en nuestro país, ¿no? Por supuesto la frase del rey Juan Carlos, ¿no? Una figura excepcional entre la historia, el nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito del que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio. Juan Carlos I, en su primer discurso oficial como rey de España en 1975. La siguiente cita que pongo es: no entiendo de política, pero veo la situación un poco dura. Lola Flores, noviembre de 1975. Bueno, lo que quería, ya veréis, hay muchas citas o sea, diciendo a Adolfo Suárez, te acepto lo que me planteas porque en el fondo soy un democristiano. Un par de años después citado a Adolfo Suárez, en el fondo yo siempre he sido un socialdemócrata. O sea, si el hombre pudiera ahora hablar diría, no, si yo estoy con el 15M, ¿no? O sea, lo que haga falta con tal de tener un... Pero bueno, fijaos, lo que quería leeros, porque os quería contar el final del libro. El general Quintana Lacazzi, no sé si lo recordáis, el general Quintana Lacazzi era el capitán general de Madrid. Fue el tipo que se dice que paró el 23F porque le dijo a Milans que se entraban o que se salía la Brunete que los bombardeaba. Que por tanto, entonces fue un elemento que al final, también las horas de espera, donde... Entonces este señor que fue asesinado por ETA en el 84, ¿no? Que una barbaridad asesinarlo, que duda cabe, ¿no? Pero se construyó todo un panegírico, ¿no? Del militar que paró el golpe. Este tipo dijo textualmente: soy un franquista que admiro la memoria del general Franco. He sido 8 años coronel de su regimiento. Llevo esta medalla militar que gané en Rusia e hice la guerra civil. Pero el caudillo me dio orden de obedecer a su sucesor. Y el rey me ordenó parar el golpe del 23F y lo paré. Y si me hubiera mandado a asaltar las Cortes, las asalto. ¿No? Claro, de repente estos son nuestros héroes. Bueno, os decía que muere Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa Real. Entonces, de repente empezamos a ver en todos los términos qué tipo de prudencia, ¿no? La prudencia de... Claro, este tipo era muy prudente. Este es el tipo que convenció a Bárbara Rey cuando hubo un escándalo sexual con el rey, que la asaltaron en su casa, que robaron unos videos. Este fue el encargado de tapar constantemente los devaneos de ese rey, cuya familia luego nos da siempre lecciones de cristiandad y de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el papel de Sabino Fernández Campos siempre ha sido tapar los pufos del rey. Un rey, yo ahí soy duro con el rey, pues si me procesan yo estoy encantado, ¿no? Porque, claro, es que, fijaos, ¿sabéis qué pasa? Yo recuerdo a Jesús Cacho, un tipo que no sé si sigue escribiendo yo antes leía El Mundo, pero me lo prohibió mi pediatra, tuve que dejarlo. Pero Jesús Cacho, en una columna, dijo que el rey, textualmente, el rey es el responsable de toda la corrupción inmobiliaria en España, como el jefe de los ladrones de Madrid. Ya casi textualmente. Dices, coño, ¿cómo se ha pasado? Estos tipos, siempre en el mundo, siempre cuando golpeaban al rey era porque querían algo del rey. Siempre, ¿no? Es decir, Pedro Geta Ramírez siempre ha utilizado esa... ¿Recordáis? Una vez querían algo del rey, cuando Aznar estaba a punto de gobernar, había dificultades,
Entonces Pedro J. Ramírez estaba muy enfadado con la Casa Real y salió aquel chiste de Diego Erasipazzi, donde llegaba el príncipe Felipe y decía: papá, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya tengo pareja, la mala es que es Alberto de Mónaco, ¿no? Que era cuando estaba en marcha todo el tema de la cuando menos bisexualidad del príncipe Felipe, ¿no? Al día siguiente fue aquella foto para un pueblo descerebrado, que era el Principito en un ventanal de un bar junto a la Eva Sanum, que es una señora de lujo, de esas de books de lujo, ¿no? Entonces, claro, es tan absurdo que un príncipe se fotografíe, o sea, es imposible, los servicios de seguridad nunca te lo dejarían, pero era para decir: no, mira qué pedazo de pibón se está levantando el príncipe Felipe, el homosexual, quita, mira qué señora, la Eva Sanum, joder. Era todo como... Bueno, pues el Sabino Fernández Campos siempre era el encargado de tapar ese tipo de cuestiones. Claro, dices, ¿prudente? Pues, que ese tipo sea prudente. Si uno mira los amigos del rey, si uno mira fotos del rey de caza, casi todos sus amigos están en la cárcel. Pues que es así. Es decir, que por la cárcel está Mario Conde, los Albertos, Manuel Prado y Colón de Carvajal... hasta pillaron con una maleta de dinero a Enterría, el administrativista, el Eduardo Serra. El Eduardo Serra es el que se mantiene. Eduardo Serra es el único que ha sido ministro 3 veces con socialistas y con el Partido Popular. Es el testaferro del rey. Es el que hace los negocios, sobre todo con las compras y ventas de armas con los países árabes, ¿no? Es absolutamente sabido, escrito y conocido, ¿no? Pero fijaos, después de hacer una serie en televisión sobre el 23F y otra vez ya el rey, como de repente este tipo de cuestiones que se saben quedan ocultas con ese discurso mítico. Bueno, muere Sabino Fernández Campos y todo el mundo: ¡ay, Sabino Fernández Campos, qué gran hombre, no sé qué, no sé cuántos! Y ocurrió una cosa, que es que teníamos en España al rector de la UNAM de México. El nombre, no recuerdo cómo era el nombre, Eric, ¿tú te acuerdas? ¿Pablo González Casanova? No. El rector de la UNAM, ¿no? Que le iban a dar a la Universidad Nacional Autónoma de México, le dieron el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces esto es una carta que se mandó al país, un viejito que iba escuchando, ¿no?, el discurso del rector de la UNAM. Bueno, tengo aquí, ¿queréis el nombre? Lo digo corriendo. Bueno, da igual, está por aquí. Da igual. Entonces el viejito este iba escuchando la radio donde está hablando el rector de la UNAM, ¿no? Y de repente el rector de la UNAM dice: y quiero dar las gracias a los republicanos españoles exiliados que fueron los que fundaron, o cuando menos refundaron, la Universidad Nacional Autónoma de México. Si no fuera por el esfuerzo, la generosidad, la inteligencia y el compromiso de los republicanos españoles exiliados, este premio nunca nos lo hubieran dado. Entonces el viejito dice que de repente esperó porque pensó que iba a haber un aplauso atronador y de repente nadie aplaudió, y el propio rector como que notó que no había aplaudido nadie, entonces siguió el discurso, ¿no? Claro, dices, ¿cómo es posible que le demos el premio a una universidad, el rector de esa universidad diga que han sido los exiliados españoles republicanos, vaciaron la Universidad Española, se fueron todos, y a los que no se fueron todos conocemos la represión de los maestros, y de repente desde fuera nos lo reconocen y nosotros somos incapaces de dar un aplauso, ¿no? Entonces, uno de los elementos, ya digo, importantes es esa ausencia en nuestro país de ese recuerdo del antifascismo que nos deja constantemente huérfanos. La transición ha sido un relato ocultador. Fijaos que la transición, hay una frase que me parece muy poderosa, que la apunta Vázquez Montalbán y después no la populariza, la analiza un profesor mío, Ramón Cotarelo, donde dice que la transición es el cruce de dos impotencias, ¿no? De la impotencia de los del búnker, ¿no?, que querían que no cambiara nada, y la impotencia de los que querían la ruptura, que tampoco tuvieron la fuerza suficiente como para lograrla, ¿no? Entonces, entre esas dos impotencias, pues los más vivos que estaban por ahí negociando entre ambos a ver por dónde salía la cosa, fueron los que se llevaron el gato al agua. No hay que olvidar que la transición tiene lugar en mitad de la Guerra Fría, entre el año 73, que es el golpe de Estado contra Salvador Allende, y el año 79, que es la invasión de Afganistán por la Unión Soviética.
Entonces, la transición tiene lugar en un momento donde sigue funcionando Yalta y Potsdam, donde queda claro que los comunistas no podían gobernar en Europa. Es en el 81, cuando entran por vez primera los comunistas en un gobierno en Europa con la Francia de Mitterrand, y las presiones son tan fuertes que terminan al final saliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pacto de Yalta y Potsdam, en los repartos de la Guerra Fría, los comunistas, ni anarquistas, ni por supuesto, nadie de la izquierda ¿cómo se dice? Integrada, podría entrar en un gobierno, ¿no? Entonces, claro, en el 74 es el golpe de Estado de militares de izquierdas en Portugal. Es la revolución de los claveles. Y de repente, claro, Estados Unidos se pone súper nerviosa, sobre todo porque cree que va a perder las bases, ¿no? Sobre todo lo más importante para ellos era el tema de las bases militares. Y entonces empiezan a operar movimientos. En el 74 todo el mundo conoce que hay una reunión en Suresnes, en Francia, donde la socialdemocracia alemana, la Friedrich-Ebert-Stiftung, empieza a armar unos jovencitos que van a sustituir a el Partido Socialista Obrero Español en el exilio, a Llopis y compañía, y los van a sustituir por unos jovencitos que van a hacer prácticamente lo que les diga Europa, en este caso Willy Brandt, que era el gran articulador. Willy Brandt, Alemania tenía un profundo interés en que no hubiera mucho problema en esta transición. ¿Por qué? Porque si de repente nuestra transición se convertía en un choque dentro de la Guerra Fría, lo que ellos buscaban, que era la unificación, se dificultaba. Entonces siempre la política exterior alemana siempre lo que buscaba es que no hubiera mucho lío entre el este y el oeste, porque cualquier bronca este-oeste alejaba su voluntad, que era la unificación de Alemania. Bueno, pues se inventan a estos señoritos, al clan de la tortilla, a Felipe González. Aquello que dijo Tamames era cierto, ¿no? Cuando el PSOE dice 100 años de honradez y le recuerdan y 40 de vacaciones, ¿no? Porque el Partido Socialista nunca había estado en la clandestinidad presente, no existía, ¿no? El que había existido era el Partido Comunista. Fijaos que esto es importante porque ese Partido Socialista, primero, que rompe con sus mayores, después que prácticamente había estado desaparecido, tiene la obligación de hacerse un hueco en la política española. ¿Quién es su enemigo? El Partido Comunista. Porque el Partido Comunista era el que se reconocía como el partido que había estado presente, ¿no? O otros partidos a la izquierda del Partido Comunista, que también había estado ahí en la clandestinidad, pero que el Partido Comunista también se iba a encargar como que de despreciar. Entonces, fijaos, el escenario era, por un lado, un partido socialista que tiene que ocupar el lugar de toda la izquierda, y un partido comunista que tiene que demostrar que es una hermosísima persona, que es de izquierda, pero sin exagerar, que le molestan todos los partidos que están a su izquierda, que le obligan también a radicalizar su discurso. Y el Partido Comunista empieza a tener también un papel ahí complicado. Yo he puesto un chiste aquí, que es espectacular, y no lo llegaréis a ver, pero es Santiago Carrillo dando un mitin diciendo: y sí a la monarquía, y sí a la bandera, y sí a la iglesia, sí a las bases, sí a la unidad de la patria. Le grito no desde el público: macho, deja algo para Fraga, ¿no? Claro, porque el Partido Comunista tenía la obligación de intentar parecer, de no dar miedo, ¿no? Mientras que el Partido Socialista le estaba diciendo cuidado con los comunistas, y estaba intentando negociar, dejar fuera al Partido Comunista. El Partido Comunista estaba negociando con sus bases, diciéndole tranquilos, tranquilos, y con la presión también de otros partidos más a la izquierda, que no estaban dispuestos a pactar como sí estaba dispuesto a pactar el Partido Comunista, ¿no? Fijaos que hay una idea, para ir terminando, y que si os parece bien podamos discutir un poquito. Hay otra idea, que es que Alfonso Guerra, muy arrogante, dijo: yo tengo una pizarra donde he escrito la transición. Eso es una mentira. Fijaos, no había pizarra. Lo que sí que había era lo que yo llamo en el libro propósitos. ¿Qué significa que había propósitos? Que los diferentes grupos que vivían con privilegio en el franquismo tenían el propósito de mantener su privilegio en lo que viniera después. Cuando la gente que tiene propósitos, también fijaos, había un propósito de toda la gente que quería tumbar al franquismo y tener el propósito de sustituir el régimen dictatorial por una democracia que en aquel momento se parecía a lo que habíamos perdido en 1939, ¿no? Entonces, claro, en esas tensiones es donde en esos propósitos que digo es donde van a aparecer elementos muy importantes. Mirad el Egipto.
yo en la primera parte del libro, como de repente estaba ocurriendo todo lo que estaba pasando en el norte de África, me ayudaba también a decir, mire, fíjense aquí, claro, ¿qué pasa en Egipto? En Egipto el pueblo se echa a la calle, mucha presión popular y tumban al dictador, a Mubarak. En España hay una frase famosa de Alfaya y Sartorius donde dicen que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Es decir, entre el año 73 y el año 76 es el periodo de máxima conflictividad laboral en este país. Es decir, la conflictividad social y laboral es fortísima. Y eso es lo que les asusta, porque la gente está en la calle protestando como nunca lo habían hecho. Y de repente dicen, uy. Es decir, esta gente que no había protestado contra el franquismo, de repente empieza a protestar por cuestiones laborales y quizá de paso va a empezar a protestar por otras cuestiones, ¿no? Entonces, el franquismo murió, ya digo, en la calle, aunque Franco murió en la cama. ¿Qué vemos en Egipto? La gente en la calle tumban a Mubarak, pero si después hacen como hicieron, que fue salir de la calle, ¿quién ocupó el lugar otra vez? El ejército. El ejército. Ahora mismo hay 12.000 desaparecidos. 12.000. El ejército acaba de intentar crear una nueva constitución y la gente ha vuelto a salir a la plaza porque sabe que o en la plaza o todo lo que han peleado no sirve para nada, ¿no? Y eso se han dado cuenta perfecta. Nosotros no nos dimos esa cuenta, ¿no? Nosotros de alguna manera hicimos presión, pero después nos desactivamos, ¿no? Nos desactivaron los partidos políticos, nos desactivaron los sindicatos principales, nos desactivó la Victoria Prego, nos desactivó todo el mundo, ¿no? Con una serie de relatos donde la transición tenía que ser cupular, ¿no? Donde lo importante, y es una cosa que, fijaos, estudiando después estas cosas, había una voluntad. Hay un tipo muy malvado, Huntington, Samuel Huntington, que tiene un libro del 68 y después otro libro que va a publicar curiosamente en el año 75, donde plantea que las transiciones a las democracias desde las dictaduras tienen un requisito, y es que la participación popular nunca debe desbordar el ámbito institucional. Es decir, que la participación popular siempre tiene que estar por debajo del nivel institucional. Es decir, la gente en la calle nunca puede desbordar una constitución, desbordar el sistema de partidos, desbordar el sistema económico, desbordar las leyes. No, siempre tiene que estar un nivel por debajo. Y eso es lo que hace que, fijaos, establezcamos una transición cupular, con unas élites de partidos políticos, de una manera u otra, cooptados. Entonces, fijaos, ¿quién tenía a propósito? El rey. El rey, claro que tenía un propósito. El rey, en el año 69, Franco, en la ley de sucesión, nombra al rey Juan Carlos su sucesor a título de rey. Y en el discurso, donde sobre la base de la ley de sucesión, en el año 69, nombra al rey Juan Carlos su sucesor a título de rey, es donde dice esa famosa frase: y espero que con esta decisión todo quede atado y bien atado, ¿no? El rey Juan Carlos es el perfecto traidor, ¿no? No voy a entrar en que mató a su hermano porque eso fue un accidente, ¿no? Pero claro, es un tipo que traicionó a su padre, traicionó a su mentor, traicionó a todo el mundo, ¿no? Fijaos que, ¿sabéis que hay una universidad que se llama Juan Carlos I, ¿no? Que ya no se llama Juan Carlos I, ahora se llama Rey Juan Carlos, ¿no? ¿Y por qué ya no se llama Rey Juan Carlos I? Porque la Casa Real les dijo: tranquilos, que ya no va a haber nunca un Rey Juan Carlos II. ¿Por qué? Porque el Rey Juan Carlos se llama Juan Carlos porque cuando nace no se sabe qué va a pasar con la monarquía. Y Franco quiere tirar de un rey, pero quiere jugar. Franco va a jugar con dos barajas. Es decir, ¿sabéis que Alfonso XIII tiene varios hijos? El más mayor era sordomudo, entonces renuncia y le sucede entonces Juan de Borbón. Alfonso, Borbón y Dampierre, es hijo del que abdicó, del sordomudo. ¿Qué hace Franco? Casa a su nieta con el Alfonso de Borbón, que es el que se autodecapita, que hemos dicho que no cuenta como guillotina. Pues claro, Franco, fijaos, tiene las dos ramas. Tiene al rey Juan Carlos, que lo ha criado en sus pechos, pero si acaso no funciona, tiene al otro, ¿no? Siempre tiene las dos ramas. Juan de Borbón llama a su hijo Juan Carlos para que, en caso de que se dé que su hijo reine antes que él, no le rompa el numeral de la sucesión. Entonces, si reinase Juan Carlos, aunque fuera una semana, sería Juan Carlos I, abdica en su padre y su padre sigue los Juanes, ¿no? Por eso no va a haber ya un Juan Carlos II, ¿no? Entonces, claro, fijaos que Juan de Borbón, ¿sabéis cuándo entrega los derechos dinásticos al rey Juan Carlos?
creo que es una semana, como mucho dos, creo que no llegaba a 2 semanas antes de las primeras elecciones del 77, de junio del 77. O sea, en la fronterita, ¿no? Y Juan de Borbón le pide al rey que la cesión dinástica la haga en el barco con el cual partió fuera de España su padre, Alfonso XIII. Y Juan Carlos le dice que por las narices, que no, y lo hacen en una pequeña habitacioncita en la Zarzuela. O sea, que Franco, o sea, perdón, que Juan Carlos es un enrollado, ¿eh? Es un tipo estupendo. Bueno, es un tipo que tiene, como os decía, un propósito, que es ser rey. Que es ser rey y mantener su puesto de trabajo a como sea. Y fijaos, si son mentirosos, que ¿a cuál es el primero al que nombra? El primero que nombra es a Carlos Arias. Y cuando Carlos Arias no les funciona, van a tirar de la opción Suárez. Pero eso es mentira que haya... No, si les hubiera funcionado con Carlos Arias, pues hubieran tirado de Carlos Arias. Pero como eso les falla, recurren a un tipo que, bueno, que es ambicioso como él, es un tipo que no había estado en el gobierno, por casualidad, porque el padrino de Suárez se mata, Osorio, en un accidente de coche, y por eso no llega a ser ministro. Al no ser ministro no ha firmado sentencias de muerte, que es lo que va a dificultar que Fraga pueda ser el piloto de la transición. Bueno, el rey tiene un propósito, los militares obviamente tienen un propósito, ¿no? Los banqueros, los partidos políticos cooptados, y fijaos, un pueblo todavía con miedo. Si queréis termino contándoos una cosa que me parece muy relevante. Mira, Franco celebró el primer año de la victoria, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el 10º año que machacamos a los rojos ateos. Ya, pero perdón un momentito, que te corte. Sí. Me parece que estás olvidando demasiado la Iglesia Católica Española. No, ¿cómo lo voy a olvidar? Si quieres ahora te lo... Ahora, como voy a daros la palabra, tú ahora me tiras de las orejas, ¿no? Bueno, va a celebrar Franco el décimo, 12, 13, 14, 15, y el año 25 de la victoria decide que ya no lo va a llamar el año de la victoria, sino que va a celebrar 25 años de paz. Y fijaos que en vez de celebrar ya que han machacado a las tropas republicanas y a los ateos, van a empezar a hacer un discurso, y es que aquello fue los malos tiempos de la locura, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar la reconciliación. Es decir, hemos machacado aquello, pues ya no, olvidémonos, fueron los malos tiempos. Y de repente empieza todo el discurso de la paz. El problema del discurso de la paz es que va a hacernos olvidar cómo machacaron a la República y cómo durante 25 años celebraron haber machacado a la República. Y empieza a funcionar ese relato de que es que todos estábamos locos. Era la España condenada a enfrentarse, éramos todos contra todos, éramos caenitas... Perdón un momento que te corto otra vez. Y en aquel momento a todos los españolitos nos dan una paga extraordinaria. Dan una paga extraordinaria, se hace el Hospital de la Paz, etcétera, 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 ¿no? Una serie de cuestiones que, sobre todo, fijaos, lo que hacen es reconstruir un relato que nos dificulta saber de dónde venimos, ¿no? Tiene profundas dificultades para que podamos reconstruir ese relato que os decía. El final de todo esto era que hay una frase que yo digo en el libro, y es que cuando de repente empezamos a ver que nuestra democracia no funciona muy bien, que tenemos los GAL, que somos incapaces de liberarnos de la presión de la Iglesia Católica, el Concordato de España es un concordato que se firma en enero del 79, pero que se gestiona durante todo el periodo preconstitucional, y que el concordato con la Santa Sede lo va a hacer la Asociación de Excombatientes de la Iglesia Católica, una cosa así como terrible. Son los que negocian el concordato, que es lo que explica a día de hoy todavía la peculiar relación que tenemos con la Iglesia Católica, que también fue medio conflictiva. Es decir, que todos recordáis lo de Tarancón al Paredón, ¿no? Es decir, que la Iglesia que sale del Concilio Vaticano II es una iglesia de los pobres que va a generar en América Latina la teología de la liberación, y aquí va a generar los curas comunistas como el Padre Llanos y algunos otros. Entonces, de repente la iglesia tienes pues una iglesia absolutamente arcaica y
fascista, porque tienes otros curas pues que están teniendo otra lógica. Bueno, al final lo que sí que es cierto es que nos van a colocar un concordato que sigue haciendo que este país tenga una vinculación peculiar con la Iglesia Católica, pese a lo que dice en nuestra Constitución de que somos un Estado laico. A lo que iba. Cuando empiezan a verse algunos problemas, dicen, pero ¿cómo que tenemos aquí GAL? ¿Cómo es que tenemos aquí terrorismo de Estado? Pues que es como muy fuerte, ¿no? Algunos autores empiezan a decir que las virtudes de la transición son los vicios de la democracia. Un politólogo importante, Josep María Colomer. Entonces empiezan a plantear que las virtudes de esa transición que tuvimos generan algunos vicios de nuestra democracia. Bien, yo creo que eso también es erróneo, creo que es una mentira. Yo creo que en todo caso lo que hay que decir es que los vicios de la transición son también los vicios de la democracia. ¿Por qué? Porque os he dicho que la transición, o lo digo de otra manera porque también es más problemático y nos permite discutirlo. Yo no creo que la transición pudiera haber sido radicalmente diferente a como fue, porque no nos hubieran dejado, ¿no? Estamos en mitad de la Guerra Fría, no dejan ahora a Grecia hacer un referéndum, nos iban a dejar a nosotros hacer una transición que de repente un país importante como España cayera del lado bolchevique. Yo no creo, no lo veo muy complicado. Lo que sí que es cierto es que podíamos haber participado de alguna manera para que la conciencia antifascista hubiera estado presente y la reconstrucción de nuestra democracia hubiera habido más conciencia ciudadana, ¿no? Y eso es lo que nos fue negado. Entonces, fijaos que la transición, que os decía que es verdad que los sectores rupturistas no tuvieron la fuerza para conseguir la transformación, lo que hace después el relato de la transición es ocultar como si nunca hubiera habido aquí elementos rupturistas. Y de repente, papel como el de la CNT, el papel, o sea, uno ve los FRAP y los FRAP parece que son como los locos, cuando los FRAP eran gente bastante sensata, que merece la pena escucharles lo que decían, mientras que son presentados como terroristas, poco menos, no sé muy bien, como los locos de Al Qaeda, ¿no? El pasado estuvo aquí Blanco Chinti hablando de las claro, os contaría estas cosas, ¿no? Entonces, fijaos que se empieza a articular un relato de la transición pues bastante tramposo, con un elemento final que es con el que quiero terminar, ¿no? Mi planteamiento es que los vicios de la transición, ¿y cuáles son los vicios de la transición? Precisamente el haber hecho una transición que no confió en la gente. A nosotros se nos hurtaron todos los debates. Se nos hurtó el debate de monarquía o república, es decir, a la muerte de Franco aquí tenemos que haber sido interrogados si queremos monarquía o república para volver al lugar que nos robó un golpe militar, ¿no? Aquí se nos hurtó el debate sobre la Constitución. Aquí de repente se filtró la Constitución, ¿no? La gente pudo opinar, pero aquí no hubo un debate. Aquí dijeron, esto es todo, o todo o nada. Y la gente dijo, coño, pues prefiero esto a nada. ¿Cómo? Por lo que me des, claro. Que viene con rey, pues lo acepto, ¿no? Claro, pero no nos dieron la posibilidad ni de discutir la Constitución, ni de debatirla, nada, sino que solamente votarla. Aquí se nos hurtó el debate de la OTAN. Se nos hurtó porque fue un debate con 2 televisiones públicas, con un chantaje espectacular, que al final consiguieron darle la vuelta a la opinión pública de este país, que era profundamente anti-OTAN, ¿no? Aquí se nos hurtó el debate último, el debate de la Unión Europea. Somos el país más eurooptimista y más euroignorante, ¿no? Aquí de repente corriendo a aprobar el proyecto este de Constitución Europea, que podíamos haber utilizado para un debate también para enterarnos de algo, ¿no? Y fijaos, la primera vez que hemos empezado a debatir cosas, creo que es en el 15M, ¿no? Debatir, por ejemplo, la Constitución. Yo creo que el movimiento de No a la OTAN fue muy poderoso, pero era más centrado en un tema concreto. Mientras que el 15M ha permitido sentar las bases para discutir la Constitución, ¿no? Y qué tipo de cosas queremos. Entonces, fijaos, la conclusión era que los vicios de la transición es esa idea de que el pueblo no tenía que participar, sino que había que hacerlo todo popularmente. Al hacerlo popularmente, heredamos todo el aparato del franquismo, heredamos a los jueces, heredamos a los catedráticos de universidad, heredamos a los policías, heredamos al rey, por supuesto, heredamos a buena parte de la clase política. Yo recuerdo a Cascos, a Álvarez Cascos, en el año 96, delante de las Cortes, soy yo en televisión, dar un abrazo a un tipo y decir, hemos tardado 20 años, pero ya estamos otra vez aquí. Claro, o sea, que ningún tipo de pudor. Entonces, fijaos, esos vicios de la transición generan vicios de nuestra democracia.
¿Cuáles son los vicios de nuestra democracia? Pues que seguimos sin hacer validar a ese 20% de ciudadanía antifascista, crítica, poderosa, que opera en otros lugares de Europa y que aquí no termina de emerger. Aquí esos vicios de la transición hacen que nuestros partidos políticos sean infinitamente más débiles que otros partidos. Dejamos un poco de lado el caso de Italia, que si queréis hablamos de él, ¿no? Pero los partidos políticos en España no han tenido la fase de densidad social que han tenido en otros lugares. Aquí hemos heredado unos partidos muy ya televisivos, donde la gente... PSOE era la marca de Felipe González, y donde no había en los grandes partidos ningún tipo de debate realmente profundo. Aquí hemos heredado una relación con lo público muy jodida, ¿no? Donde lo público sigue sin ser, es el lugar de todos, y seguimos teniendo una referencia con lo público, pues eso, muy franquista, y si me apuráis, muy de cuando los pícaros se desarrollan como figura arquetípica en negación de un Estado que le pide mucho y no le da nada. Creo que los vicios de la transición son los que determinan que las dificultades que tienen aquí los políticos para dimitir. Los vicios de la transición son los que justifican cosas tan terribles como los de Seseña o los de Camps o los de Fabra, es decir, corruptos caciquiles que siguen teniendo unas redes clientelares que hacen que, pese a que hayan robado, crezcan en las elecciones, ¿no? Una serie de cuestiones, insisto, que hacen que nuestra peculiar transición haya impedido que emerja lo mejor de nuestra memoria histórica. Y el punto final con el que quería terminar era el 23F. ¿Por qué? Porque de repente un día entra un loquito en el Congreso de los Diputados y de repente todos los españoles dicen: yo no soy como ese, yo no soy como ese. Y de repente la trampa al final se cierra. ¿La trampa cuál es? Fijaos, en este país tenemos que haber construido nuestra transición diciendo que estaba el franquismo y el antifranquismo. Aquí están los franquistas y aquí estamos los antifranquistas. Y no discutimos eso, sino que decimos: aquí está el búnker y aquí estamos los demás. Porque si decimos que aquí están los franquistas y aquí están los antifranquistas, aquí está Fraga y Ibarne. Pero si yo digo que aquí está el búnker y aquí estamos los demás, Fraga ya no está en el búnker, sino que Fraga está aquí. Fraga y todos los demás. Fijaos que, de repente, un país pues que había derrotado al dictador en la calle, pero que tampoco había hecho mucho por traer la democracia, de repente entra Tejero en el Parlamento y decimos: yo no soy como ese, yo soy demócrata, que yo no soy como ese loquito del gorro de charol. Y de repente opera una gran mentira en nuestro país, donde pensamos que somos demócratas solamente porque no somos como Tejero, y compramos todo el resto de la mentira, que hace que nuestra democracia siga teniendo un déficit de identidad con realmente los demócratas que luchan contra cualquier estructura de opresión. Al final se completa la mentira. No me parezco a Tejero, el rey es el que me para el golpe, todos nos disciplinamos, todos nos alegramos de conocernos, y al final seguimos teniendo un vacío profundo a la hora de articular nuestra rabia en el pasado, que nos permita una lucha más eficaz por conseguir derechos hoy. Seguimos siendo el país con los derechos sociales más débiles de Europa, y países donde la densidad social sigue dejando mucho que desear, con una universidad que deja mucho que desear, con unos periódicos que dejan mucho que desear, con un cine que deja mucho que desear, con una estructura social que deja mucho que desear. Yo creo que al final la tarea nuestra lo he querido resumir con un chiste final de Gila, con dos chistes de Gila, ¿no? Hay un chiste de Gila aquí, donde hay un tipo sentado en una silla de ruedas, donde el tipo afirma, a ver os lo enseño, si lo encuentro, este me gusta mucho. Está echando un pulso y dice: está viendo que si le ganas el pulso te parto la cara. A ver si encuentro el chiste de Gila, porque creo que resume lo que quiero contaros. Aquí está un tipo en la silla de ruedas hablando con otro y dice: yo era muy de izquierdas, pero desde que me quedé paralítico soy inmovilista. Al final hay un chiste de Gila que cierra donde hay un tipo que está lejísimos en un cuadro y dice: cuanto más atrás te pongas mejor lo ves, ¿no? Que es una ironía de que es verdad que a mí no se me olvida que no es igual ver la transición desde ahora que verlo cuando se estaba poniendo en marcha, ¿no? Yo no critico, fijaos, no critico en el libro que no se hiciera otra cosa.
Lo que critico es que me digan que lo que hicieron fue heroico o que lo que hicieron fue lo mejor que se podía haber hecho en este país. Porque mi lectura es que los que realmente se comportaron heroicamente no están en el relato de la transición. Los que realmente se la jugaron están fuera del foco de la transición. Los que estuvieron en la cárcel, los que perdieron familia, amigos, camaradas, esos no están en el relato oficial de la transición. Y precisamente esos son los que yo quiero que emerjan, porque son los que me pueden marcar a mí el rumbo para seguir luchando por una democracia que merezca ese nombre. El libro está dedicado precisamente a esas personas, ¿no? A las personas anónimas que se lo jugaron todo por tener una democracia y que son los que lo celebramos. Seguimos celebrando cuando se mueren sinvergüenzas que dieron el golpe de Estado y seguimos sin celebrar a esa gente, a esas mujeres y hombres que lo dieron todo por nuestra democracia. Y este libro pretende ser un homenaje a esa gente y es lo que he pretendido hacer y por eso he venido con tanta alegría a un sitio como este a contarlo.